Hola, ¿qué tal amigos de La Orilla del Miedo? El día de hoy traemos una historia para ustedes que nos hicieron llegar desde el vecino estado de Sonora. Esperamos que la disfruten tanto como nosotros. Aquí inicia La Orilla del Miedo, donde tus historias hayan vida. Algún tiempo atrás, mi familia pasó por una situación que les voy a contar ahora. He estado escuchando algunos de los relatos y me gusta mucho el modo en que algunas personas cuentan sus historias, por si a alguien más le sirve de experiencia. En este sentido, quiero compartir lo que vivimos en mi casa, en la cual participamos mis 2 hijos, mi marido y yo. Adquirimos esa casa cuando mi esposo se fue a vivir a Sonora. Por cuestiones de trabajo tuvo que mudarse y nosotros nos movimos junto con él. Estaría, según los planes, algunos 4 años trabajando y quizás se devolvía o quizás se quedaba allá. El caso es que mi marido y yo llegamos a vivir con mi niño más chico de 3 años y nuestra hija de 9 en ese entonces. Para ninguno de los dos fue fácil, ya que adaptarse a una nueva ciudad es bastante pesado. Mi esposo batallaba con las calles que no conocía. Yo sufría con los supermercados y llevando a los niños a la escuela. David, mi hijo menor, fue el primero en acercarse, digamos, a un estado de tranquilidad, o al menos de estabilidad. Había hecho algunos amigos en su jardín y la amiga más importante la hizo en casa, aunque tenía una peculiaridad. Se llamaba Bakia y era una amiga imaginaria. De entrada, el nombre se me hizo muy raro. Sonaba a un nombre de persona extranjera y él era muy chico. Pero pensé que quizás lo había escuchado en alguna película que los demás habíamos puesto o algo así. La verdad es que no le di importancia. Muchos niños tienen a sus amigos imaginarios cuando sufren cambios violentos en sus rutinas y los usan para tener cierta zona segura y propia dentro de un caos. O por lo menos, de manera resumida, eso es lo que dice el Google, que fue donde yo entré a resolver mis dudas. Los días avanzaron normalmente y mientras más nos instalábamos, más estábamos peleando mi marido y yo. Se lo habíamos atribuido al estrés de la nueva ciudad y a los cambios de hábitos que eran necesarios para la nueva rutina. La niña, igual, se veía triste. Sus notas bajaron y no lograba conectar con sus amigos nuevos de la primaria. El único que se ponía cada vez mejor era Daniel, quien siempre andaba corriendo y jugando por la casa con esa tal Bakia. Una noche, Daniel llegó conmigo cuando estaba sentada en la cocina y me dijo muy directamente: Bakia dice que están tristes porque Yaud se los está comiendo. Dice que no te preocupes, que ella me cuida a mí. No sé por qué, pero se me erizaron todos los vellos del cuerpo. Le pedí que me explicara eso que me estaba diciendo, pero me dijo que él no sabía nada, que eso le había dicho Bakia. Nunca me había metido con esa amiga suya porque leí que era mejor dejar que pasara solo. Además, no había pasado tanto tiempo. Llevaban siendo amigos unas 4 o 5 semanas. Entonces, sí me dio más intriga, porque mi hijo, por su edad, no se fijaba en eso de que si andábamos tristes o no. Así que le pedí que me describiera a Bakia. Me describió una niña de su tamaño, con una camisa roja con flores dibujadas con hilos, un vestido muy ancho que chocaba en las paredes cuando daba vuelta muy rápido, y que aunque le alcanzaba a cubrir los pies, a veces se veía que andaba descalza. Me dijo que era morena, de pelo negro y lacio. Dios mío, me dijo que le faltaban 2 dientes. El nivel de detalle que usó fue sorprendente. Duró mucho tiempo diciéndome todo lo que hacía con ella, pero básicamente eran juegos.
Me dijo que no era la única amiga imaginaria que vivía en nuestra casa. Dijo también que había 2 más, pero que él solo podía ver a Bakia porque jugaban juntos, pero que los otros 2 eran su mamá y un hermano de su mamá. Ese hermano de la mamá de Bakia era ese tal Yaud. De la mamá, ni recuerdo el nombre que usó, pero era algo como Jitevi. Después de mucho estar platicando sobre esto, lo acosté y le pedí que descansara. Nunca lo hacía, pero supuse que yo no podría. Estaba muy nerviosa con lo que el niño me había contado y se lo conté a mi esposo esa misma noche antes de dormir. Se rió. Me respondió algo como para que no pensara que no me estaba poniendo atención. Y apenas dije hasta mañana, él ya estaba roncando. Tenía una bendita habilidad para dormirse en 4 segundos. Caray, cuánto se le envidio. Como todos los domingos, mi mamá llamó para ver cómo estábamos, y ese domingo en especial me extendí en la plática con todo este asunto de los nombres raros de los amigos imaginarios. Mija, esos son fantasmas, me dijo mi mamá, y me pidió que por favor buscara a quien me ayudara. Me dijo también que tenía ya rato ella resintiendo algo malo. Por eso es que me estaba hablando cada semana. Además, por supuesto, de reclamarme porque yo no le decía nada. No me pareció mala idea buscar quien me ayudara con este asunto. En mi familia somos muy dados a platicar sobre este tema de lo paranormal. Pero de estar hablando con mis tías y primas alrededor de una mesa y tomando café es muy diferente a estar en una historia de este tipo. Así que no supe ni por dónde empezar. Supuse que no habría una página de Facebook donde se anunciara gente que se dedicara a esto. Así que tomé esa primera idea como el comienzo y busqué en Facebook la palabra fantasmas en Sonora. Y me encontré con varios artículos, videos y fotos, pero también con una página de una persona que se supone se dedica a estas investigaciones y que según esto no cobraba nada. Lo contacté por Facebook y le pregunté de todas formas si me iba a cobrar. Me comentó que lo hacía por pura responsabilidad del don que había recibido. Pensé que era un loco y lo dejé de lado. Le comenté a mi esposo sobre esto y se rió. Y se durmió. Igualito que la última vez que les describí antes. Caramba, todas las noches era lo mismo. De verdad que lo envidio. Por estar hablándoles de una cosa, olvidé también decirles que los problemas en casa continuaban. No digo que nos mordiéramos cada que nos veíamos, pero el límite de tolerancia en realidad era cada vez más pequeño. Y los gritos iban en aumento, cosa que de verdad era muy rara en mi familia. Todo empeoró cuando empezamos a ver a un hombre en los pasillos y en el patio de la casa. Así como lo oyen, siempre de noche. Lo curioso es que no lo veíamos solos. Siempre había más de una persona. Y aquel hombre, o lo que alcanzábamos a ver, a veces se nos quedaba viendo. Y a veces nomás pasaba frente a nosotros o estaba parado ahí, a la distancia. No se veía amenazante, pero a mi esposo, a mí y a mi hija nos causaba mucho interés y a la vez nos daba mucho miedo estar viendo algo así. De todas formas, y para hacerles esto un poco más corto, mi esposo y yo, después de platicarlo un rato sin que él se durmiera, pensamos que debíamos hacer algo. No vimos correcto vivir con fuerzas, energías o qué sé yo, que en realidad no sabíamos qué eran. Y decidimos hablar con esta persona que contacté por Facebook. Le conté todo lo que había estado pasando. Hicimos una cita y él acudió con su cámara. Caminamos por la casa todos juntos y al final salimos al patio trasero de la casa, donde se quedó mucho tiempo parado, mirando la parte donde se unía la construcción con el pasto sintético que teníamos justamente en el patio. Levantó la cabeza y me dijo que sin problemas podríamos deshacernos de eso, pero quería intentar algo con mi hijo,
Dijo que quería sentir lo que él podía sentir. Mi esposo y yo hablamos y decidimos seguir adelante. Ya que estábamos en esto, sería tonto echarnos para atrás. Así que nos reunimos todos en la sala y este vidente se sentó junto a mi hijo y le puso una mano en la cabeza para posteriormente cerrar los ojos. Nos pidió estar en silencio y de repente este hombre abrió los ojos y dio un pequeño brinco de su asiento, como si hubiera escuchado algo. Él y Daniel voltearon hacia un mismo lugar al mismo tiempo. El vidente empezó a hablar en alguna lengua extraña. Daniel se le quedaba viendo también de manera muy extraña. No estaban con los ojos en blanco ni exhalando ectoplasma como sale en las películas. Este señor estaba con los ojos abiertos, muy abiertos, diciendo cosas raras hacia el espacio de mi sala, donde no había nadie. Daniel de repente se reía. Yo le pregunté a mi hijo que sí que estaba sucediendo y él solo levantaba los hombros y me decía que no les entendía nada. Al oír el plural ese me puse más nerviosa. Era una escena muy curiosa ver a este vidente sostener la cabeza de mi hijo mientras hablaba este dialecto extraño, pero así como empezó, simplemente dejó de hablar. Cerró los ojos y soltó a Dani. Esta persona debe ser muy buena porque nunca había visto ni escuchado algo así de rápido. Me dijo que estas 3 personas estaban enterradas en mi patio trasero, que eran personas muy viejas, muertas hace muchos años, que no eran malas, pero que el hombre que estábamos viendo se estaba transformando en otra cosa, que había aprendido ya a alimentarse de la energía de los vivos y que cuando nosotros empezamos a vaciarnos, él se nos empezó a aparecer para generar más emociones y con ello más energía. Dijo que la niña le contó muchas cosas, pero que no importaba, que eran muy buenos los 3 espíritus, pero uno estaba empezando a dejar de serlo. El caso es que él recomendó desenterrar esos huesos y dijo que no avisáramos a nadie, que eso era papeleo y no sabíamos dónde iban a terminar aquellos restos. Él se los llevaría con un conocido suyo, así que se fue. Dijo que iría por palas. Yo pensé que ya no volvería. Sin embargo, volvió. Indicó el lugar muy seguro de sí mismo. Dijo dónde era y sin decir nada más empezó a escarbar. Este tipo era fuera de serie, haciendo todo esto por nada. Yo aún pensaba que no encontrarían nada. Mientras él y mi marido escarbaban, nos platicó muchas cosas sobre ellos. Nos dijo que eran de un pueblo antiguo llamado Yaqui. Dijo que había hablado con la niña y que sí se llamaba Baquia, pero lo pronunció muy diferente a como Dani lo hacía. Dice que la niña le confirmó todo lo que Dani le había dicho, que aquel hombre era tío de la niña y la otra persona que nunca vimos era la mamá. Nos contó sobre cómo era la vida de estas personas cuando vivían y de repente no pude evitar sentir tristeza cuando el vidente dijo: aquí están los 3, juntitos, ya los escuché. No sé a qué se refería, pero me dijo que no quería entrar en más detalles de cómo murieron y todas esas cosas, que eso ya era puro morbo. Él solo quería llevarlos a un lugar donde tuvieran un lugar de descanso. Me metí con mi hijo para que no viera huesos ni nada por el estilo y vi por una ventana que mi marido y el vidente metían cosas en una bolsa. Después metió la bolsa a otra maleta. Entre los dos volvieron a cubrir aquel hueco en el jardín. El último mensaje antes de despedirse fue: a veces, como los espíritus no nos molestan, aprendemos a convivir conscientemente con ellos, pero tarde o temprano tendrán que alimentarse. Es mejor decirles adiós. Dani fue el primero en notar la ausencia de su amiga. Aunque fue un problema serio explicarle por qué su amiga se fue, el estado de ánimo de toda la familia cambió tan drásticamente que, entre todos, nos encargamos de todos. Hoy hemos sufrido un cambio muy drástico. Mi hija dice que se siente más espiritual. Mi esposo también dice que
que él se ha vuelto más relajado y mi hijo en especial después de esta experiencia es mucho más sensible que antes. Te detecta estados de ánimo desde muy lejos, es muy empático, tiene un brillo muy bonito en sus ojos. Estoy seguro que algo bueno le dejó esa amistad que tuvo de niño. Gracias por escuchar un relato más de La Orilla del Miedo, un espacio donde tus historias cobran vida y renacen en cada emisión. Si tienes alguna historia que contarnos, mándanos un correo a laorilladelmiedo@gmail.com. También puedes buscarnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como La Orilla del Miedo. En Twitter, encuéntranos como @Orilla del Miedo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.